Italia da una lección al mundo con una ceremonia de inauguración de las Olimpiadas soberana y cristiana, y barre de cuajo el oprobio moral de esas Olimpiadas de Francia que vimos que fue nefasta, esas ceremonias satánicas, masónicas. Giorgia Meloni ha pedido, no es casualidad, el Vaticano también está en Italia, ha pedido que se realizara una ceremonia tradicional, y así ha sido, con el himno nacional de Italia, un himno nacional cristiano, donde se habla de Roma y de Dios en el centro, y cantado ¿por quién? Por esa Laura Pausini, que hace tiempo se negó a cantar la canción Bella Ciao en el programa de Pablo Motos, porque se negó, porque es una canción partidista, es una canción comunista, es una canción de la resistencia italiana contra el fascismo, eso sí, pero que ha sido instrumentalizada por parte de la izquierda a lo largo de la historia, hasta hacer pensar en algún momento que tendría que haber sido el himno nacional de Italia. Pues no ha sido así. Una Laura Pausini soberbia en una actuación brutal, mientras sucedían otras cosas alrededor de esa ceremonia. Sí, la visita de J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, junto con el secretario de Estado Marco Rubio a Roma, junto con Giorgia Meloni, para planear cómo Italia se puede convertir en el baluarte defensivo de los valores tradicionales europeos frente al avance globalista multicultural de la corrupción protagonizada por von der Leyen, Macron y, ¿por qué no?, por Pedro Sánchez, que ahora pretende incorporar, meter en el censo electoral local de las administraciones locales medio millón, al menos medio millón de inmigrantes que, pero con la reagrupación familiar, podrían convertirse en 1 millón o hasta 2 millones, considerando que son familias que tienen muchísimos hijos, tienen más hijos que las nuestras, desde luego hay que decirlo, mientras, ojo, que los inmigrantes atrapados en España e engañados precisamente por la retórica socialista se están dando cuenta de lo que vale un peine cuando comienzan a trabajar. Vamos a analizar todo esto mostrándote la intro y repasando cada parte de esta intro, que tiene muchísimos elementos, muchísimo simbolismo. No te pierdas ni un segundo, así que venga, vamos con el video. Fratelli d'Italia, l'Italia se ne sta. Dunque, do il benvenuto al vicepresidente degli Stati Uniti d'America J.D. Vance, al segretario di Stato Marco Rubio, che sono qui ovviamente per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi. No voy a pagar nada. Estoy enfadado. El mejor de los mejores, Pedro Sánchez. Viva Pedro Sánchez. Yo voy a votar Pedro Sánchez y todos los extranjeros vas a votar Pedro Sánchez. Todo Pedro Sánchez. Ma è anche un'occasione ovviamente per confrontarci sulle nostre questioni bilaterali. Italia e Stati Uniti intrattengono rapporti molto significativi da sempre. Oh! Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. No entiendo nada. Los políticos roban, hacer todo, no pagan nada. Se io espello un immigrato e lui mi fa ricorso, io gli devo pure pagare l'avvocato, indipendentemente dalla verifica della sua reale situazione economica. Ecco, noi abbiamo con il provvedimento di oggi abolito questo automatismo. Yo no voy a pagar ni 2.000 ni nada. Voy a volver en Marruecos. Ya está. Che non esiste che un immigrato abbia addirittura più diritti di un italiano. Per cui intanto un'altra norma di buon senso.
Hoy por la mañana me ha llegado esta carta en casa para pagar 2.500 en la Hacienda. Schiava di Roma, di Dio la crea. Jeux paralympiques à Tel Aviv en 1968. Venezuela since former President Maduro's capture. In case you were wondering, there's a Venezuelan athlete here, by the way, of Canada, Nicolas Claveau, Laviolette. Me siento muy satisfecho de la ley de amnistía. Es una ley, la amnistía para la convivencia es una ley ambiciosa, es una ley que está deseando toda la sociedad venezolana. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, Italia che va. Así es, aquí tenemos la intro, la vamos a repasar toda porque hay toda una serie de elementos que tengo que comentar. Aclamada Laura Pausini en esta interpretación muy personal y muy de Laura Pausini, que tengo entendido que ha encantado Italia, ha unido a todos los italianos en una única, unánime consideración que ha sido un himno nacional soberbio, brutal, espectacular y también ha enamorado al mundo. No hay que olvidar quién es Laura Pausini en el mundo. Es posiblemente la cantante italiana más aclamada, por lo menos la artista femenina más aclamada, seguro, no cabe la menor duda. Podría ir luchar con Mónica Bellucci y con Sofía Loren históricamente, pero bueno, en cuanto a cantantes, no cabe la menor duda del protagonismo de Laura Pausini. Personalmente no es una cantante que a mí por su trabajo me guste, pero aprecio su talento y aprecio claramente el culto por el bello que es capaz de transmitir al mundo, que es lo que ha hecho de Italia históricamente la cuna del arte, la cuna de la belleza, y que ahora con el multiculturalismo woke y con el sorosianismo se pretende destruir bajo una ingeniería social que pretende hacer del pupurri, la Macedonia de cultura, un único modelo de arte unívoco, como unificado, como en el comunismo, donde todo debe ser igual, ¿no? Si tú ves la arquitectura y el arte comunista, ves que pues, es un arte muy muerta, por así decirlo, ¿no? Es un arte muy vacía de moral, de contenido y de interés por la belleza. Solo basta ver los coches que hacían los comunistas en la Unión Soviética y lo que éramos capaces de hacer los occidentales, ¿no? Bueno, parece ser, pero que ese comunismo, ese uniformismo, está poquito a poco invadiendo la cultura occidental, convirtiendo a nosotros de Occidente, los que estamos al otro lado del muro. Fíjate, la Unión Europea en qué está convirtiendo, por ejemplo, la industria de la automoción. Los coches cada vez son más iguales, más similares, porque tienen que atender a toda una serie de normas que al final hacen que cada marca no pueda imprimir un toque personal. Todos son muy iguales, muy similares. Si vamos a los eléctricos, totalmente impersonales, carecen de emoción, tanto a la vista como también a la conducción y al sonido, ¿no? Bueno, pero hablando de sonido, vamos a deleitar nuestros oídos escuchando a una Laura Pausini que comienza precisamente con el himno nacional, que tiene un inicio que es simbólico de esta situación histórica actualmente, y es que, hermanos de Italia, Italia despierta. Y la verdad que la comparación con España, con la España actual, es realmente demoledora, porque por un lado tenemos un país, Italia, que ha estado bloqueado desde principios de los años 80, cayó en desgracia, si podríamos llamarlo así, cayó en la decadencia y que ahora mismo con muchísimas dificultades, arrastrando prácticamente 40 años de decadencia, está tratando de salir del hoyo frente a una España que se está metiendo de lleno en el hoyo, ¿no? Parece ser que Italia despierta. ¿Y cómo despierta? Pues reuniéndose Giorgia Meloni con dos de los tres mayores cargos políticos de Estados Unidos. Donald Trump, J.D. Vance, Marco Rubio. Bueno, Marco Rubio y J.D. Vance estuvieron reunidos con Giorgia Meloni precisamente como modo de despertar de Italia y volver a establecer una conexión con esos Estados Unidos que buscan ese valor tradicional del MAGA y quieren convertirlo en un mega, un Make Europa Great Again, ¿no? Do benvenuto al vicepresidente degli Stati Uniti d'America J.D. Vance, al segretario di Stato Marco Rubio, che sono qui ovviamente per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi. No voy a pagar nada.
Por otro lado, lo que tenemos es una España con el multiculturalismo que atrajo muchas personas de otros países, con una educación distinta, un carácter mucho más rebelde y que ante los requerimientos del Estado, como ellos vienen de países que no tienen un Estado tan presente, que se mete tanto en los bolsillos de lo que ellos ganan, comienzan a darse cuenta del engaño, de lo que supone vivir en un país, sobre todo en un continente hiperregulado, donde todo te cuesta mucho y ves a los políticos que, sin embargo, no le cuesta nada equivocarse, incluso cuando hay muertos, como en los accidentes de trenes. Estoy enfadado. El mejor de los mejores, Pedro Sánchez. Viva Pedro Sánchez. Yo voy a votar Pedro Sánchez y todos los extranjeros vas a votar Pedro Sánchez. Todo Pedro Sánchez. Así como comienzan viniendo los extranjeros atraídos por Pedro Sánchez, pero, claro, un Pedro Sánchez que, sin embargo, los españoles conocen muy bien. Y lo curioso, esto era en el campo de Gibraltar. Ayer Pedro Sánchez, acudiendo a la zona donde estuvieron las inundaciones de Andalucía. Andalucía, que además es una región donde hay muchísimos inmigrantes marroquíes, precisamente, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que se están dando cuenta? ¿De qué se están dando cuenta los marroquíes? No entiendo nada. Los políticos roban, hacen todo, no pagan nada. Y esto es el estado de ánimo que podría quedársele a muchos inmigrantes cuando se den cuenta, una vez atrapados en España, que están condenados a la pobreza, como nos estamos empobreciendo nosotros, los que estamos viviendo en España desde hace ya bastante tiempo. Sin embargo, en Italia, Giorgia Meloni venía esta semana de una entrevista que le hicieron en un programa de televisión aclamadísima, con el público realmente aplaudiendo como si fuera un estadio. No había un público normal, había hooligans, había auténticos hinchas de Giorgia Meloni que cada vez que hablaba la aplaudían. Y precisamente hablando de multiculturalismo que quiere imponer Pedro Sánchez, decía esto. Nada. Se io espello un immigrato e lui mi fa ricorso, io gli devo pure pagare l'avvocato, indipendentemente dalla verifica della sua reale situazione economica. Ecco. Decía Giorgia Meloni que las leyes italianas se habían pervertido tanto que en la eventualidad de expulsar a un inmigrante, un indocumentado, automáticamente ese indocumentado tenía el derecho de pedir un abogado independientemente, un abogado de oficio, independientemente de su condición económica, simplemente por ser un sin papeles, tenía derecho a un abogado, cosa que supone un agravio con respecto a los italianos, porque los propios italianos no disponen de ese derecho. Y yo también me decía, ¿cómo puede ser que yo esté dando más derechos a los inmigrantes sin papeles que a los propios italianos que pagan impuestos? Noi abbiamo, con il provvedimento di oggi, abolito questo automatismo. Yo no voy a pagar ni 2.000 ni nada. Voy a volver a Marruecos. Ya está. Y esto es lo que podría ocurrir a muchos marroquíes, a muchos inmigrantes, cuando se den cuenta de lo que supone en cuanto a impuesto vivir en España, si es que tu única condición es la de ser autónomo, porque muchos son autónomos, tienen que trabajar como autónomos para llegar, digamos, tener unos ingresos y realizar labores de obreros, ¿no? A mí esto me hace pensar que cuidado con importar gente, porque decimos, bueno, la calle puede ser más insegura porque esa gente viene de contextos mucho más agresivos, donde incluso la violencia puede estar más normalizada. No hay una educación desde las primeras edades de la infancia para aprender a atender normas y normas sociales. Y esta gente podría ser muy disruptivas. Sí, y me pregunto, ¿cuánto de disruptiva, no solo frente a la misma población española, sino frente incluso al Estado, en las instituciones, cuando estos descubran lo que significa vivir bajo el yugo de una agencia tributaria, de unas normas que no quieren seguir, que rehúsan seguir, y podrían convertirse precisamente en aquellos antisistema que podrían luchar precisamente contra aquellos que le dieron el permiso de residencia y contra los que se rebelan y se convierten en enemigos. Hay que tener cuidado porque esto podría ser algo que se le escape de las manos al mismo gobierno, a los mismos partidos que esperan que esa gente se convierta en votantes de ellos. Un elemento interesante de la ceremonia de las Olimpiadas fue el carácter cristiano del himno nacional italiano, porque llega un momento que en el himno nacional se dice esto.
esclava de Roma, que significa de alguna manera dependiendo de las raíces culturales de la antigua Roma, Dios creó Italia. Dios creó Italia. Por tanto, una ceremonia muy cristiana, solo con el himno nacional italiano frente al satanismo masónico de la inauguración de las Olimpiadas de Francia. Recordarás en la diferencia entre el soberanismo de Meloni y el multiculturalismo globalista corrupto de Emmanuel Macron. Al final son símbolos, son expresiones de culturas, o más bien de corrientes diferentes que influyen precisamente en cómo se construye artísticamente el mensaje que se quiere lanzar desde una ceremonia que va a llegar a los 4 rincones del mundo. Otra cosa interesante fue la presencia de Israel. Creo que es justo y de justicia. Me da pena que no hayan permitido hacer participar a los atletas deportistas rusos. Deberían estar también los rusos. El deporte debe ser algo que une, nunca algo que divide. Incluso ante la división política, el deporte debe ser uno de esos puentes que no se deben nunca derribar. Y también me hizo mucha ilusión ver Venezuela con esto de televisión, de la televisión Rusia, Russian TV, que decía Venezuela, incluso después de la captura de Maduro, o gracias a la captura de Maduro, hay 2 atletas, dos deportistas de Venezuela, no sé de qué deporte, que la verdad que expresaron muchísima felicidad. Venezuela, since former President Maduro's capture, in case you were wondering, there's a Venezuelan athlete here, by the way, of Canada, Nicolas Claveau, Laviolette. Sin embargo, alegría que no despierta a los venezolanos ver a esta persona, este ser siniestro que aterrizó ayer en Caracas para colgarse las medallas, el muy traidor, colgarse las medallas de la amnistía. Participará Zapatero en una suerte de comité para la amnistía. Pero claro, ¿para amnistiar a quién? ¿A los presos políticos? No, para amnistiar a los torturadores y criminales del régimen, porque ya queda claro que la amnistía permitirá, por un lado, la salida de algunos centenares de presos políticos, pero por el otro, permitirá la impunidad de miles y miles de captores, torturadores y criminales. Y así lo saludaba Zapatero, que fue precisamente a liquidar el régimen de Maduro, amnistiando y protegiendo a los criminales del régimen. No te creas que haya ido ahí, porque claro, los presos le pueden pagar las millonadas que pide Zapatero para enriquecerse a costa de los venezolanos. No, quien le paga millonada es la gente del régimen para poder salir de Venezuela una vez que termine el proceso, y muchos de esos criminales a vista los tendremos aquí en España gracias a Zapatero. Esto es lo que decía. Estoy muy, muy satisfecho de la ley de amnistía. Es una ley, la amnistía para la convivencia, es una ley ambiciosa. Es una ley que está deseando toda la sociedad venezolana. Y prueba de lo que estoy diciendo fue precisamente la declaración del fiscal general del Estado, Tarek William Saab, en Venezuela, que decía que la amnistía servirá también para los representantes de las instituciones venezolanas. Hablaba de representantes de instituciones venezolanas, no de torturadores y criminales, fíjate. Tanto el Ministerio Público como el Poder Ciudadano ha colocado su grano de arena, aportando ideas, aportando lo importante que en este momento debe tener toda la nación venezolana, que es la experiencia, la experticia, la voluntad de reconciliación, de paz, pero al mismo tiempo de entregar, como en efecto lo hemos hecho, todo lo conducente para que esta ley de amnistía general sea histórica. Es una ley de amnistía general para todos los factores políticos que hacen vida en la nación venezolana, no solo para un sector, tanto para el sector opositor como para el sector gubernamental, porque ese es el sentido de una ley de amnistía. El sector gubernamental. Se está hablando de dejar en la impunidad a todos los criminales que torturaron, persiguieron, reprimieron y asesinaron a opositores a lo largo de 27 años de dictadura chavista. ¿Qué te parece esto? ¿Cómo se te queda el cuerpo? Bueno, y llegados a este punto me gustaría saber, ¿te gustó la ceremonia? Bueno, primero, ¿la viste? ¿Viste la ceremonia inaugural de las Olimpiadas? ¿Te gustó? Y sobre todo, ¿qué te pareció la interpretación de Laura Pausini? ¿Y qué te dice el hecho de que, aprovechando las Olimpiadas, viajasen a Italia el secretario de Estado Marco Rubio y el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance? ¿Hay algo que se estará cociendo con el gobierno de Meloni para desde Estados Unidos derribar
el globalismo corrupto, satánico, masónico, globalista de George Soros en Europa? Y sobre todo, ¿qué será de España, que parece precisamente recorrer el camino opuesto de Italia? ¿Tendremos que trasladarnos a Italia en unos tiempos? ¿Qué opinas? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Mua!